Hola, en el día de hoy hablaremos del teorema caracterización de suma directa. Comencemos por la definición de suma directa. Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K, sean U y W subespacios de B. Diremos que la suma de U y W es directa si cada vector B perteneciente a ese espacio suma U más W se descompone de manera única como la suma de un elemento U minúscula en el subespacio U más W minúscula en el subespacio W. Esto es equivalente a decir que si un vector B del espacio suma U más W se puede descomponer de estas dos maneras diferentes, como U sub 1 más W1 y U sub 2 más W2, donde U sub 1 y U sub 2 pertenecen a U y W1 y W2 pertenecen a W, entonces necesariamente los elementos de U deben coincidir y los elementos de W también deben coincidir. Estamos en condiciones de enunciar el teorema que nos da una caracterización de esta definición de suma directa. Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K, sean U y W subespacios de B, diremos que la suma de U y W es directa si y solamente si el subespacio intersección U con W debe contener solamente el vector nulo. ¿Qué significa este sí y solamente sí? Que debemos demostrar dos teoremas en uno. Es decir, primero vamos a probar la implicación en este sentido, vamos a suponer que la suma es directa y vamos a demostrar que la intersección debe contener solamente el vector nulo. Y luego probaremos en este otro sentido. Es decir, supondremos que la intersección tiene solamente el vector nulo y veremos que la suma es directa. Comencemos entonces con la demostración. Vamos a probar primero en este sentido, es decir, supondremos que la suma de U y W es directa y vamos a demostrar que todo elemento B perteneciente al subespacio intersección U con W debe ser necesariamente el vector nulo. Dado un elemento B en el subespacio intersección U con W, por definición de intersección sabemos que ese vector pertenece tanto a U como a W. Luego podemos mostrar también que pertenece al subespacio suma, ya que lo podemos escribir como la suma de un elemento en U, en este caso sería B, más un elemento en W, en este caso el vector nulo. Pero al mismo tiempo ese vector se puede escribir como el vector nulo, que también es un elemento de U, más B, que también es un elemento de W. Es decir, tenemos un mismo vector B en el subespacio suma U con W que se puede descomponer de dos maneras aparentemente diferentes. Como la suma es directa, esas dos descomposiciones deben coincidir. Luego, el elemento B que pertenece a U y el elemento nulo que también pertenece a U deben ser iguales. Esto es justamente lo que queríamos probar. Vamos a demostrar entonces la implicación en el otro sentido. Es decir, ahora nuestra hipótesis es que la intersección contiene solamente el vector nulo y vamos a demostrar que la suma es directa. Para ello, consideremos un vector B perteneciente al subespacio suma y supondremos que se descompone de dos maneras, como U sub 1 más W1 y a su vez como U sub 2 más W2, donde U sub 1 y U sub 2 son elementos de U y W1 y W2 pertenecen al subespacio W. Debemos mostrar que estas dos descomposiciones coinciden, es decir, que los elementos en el subespacio U son iguales y a su vez los elementos en W también coinciden. Consideremos entonces la descomposición de B de estas dos maneras, como U sub 1 más W1 y a su vez como U sub 2 más W2. Restando en ambos miembros tenemos que B menos B
es igual al vector nulo en el lado izquierdo de la igualdad, y en el lado derecho tenemos esa resta u sub 1 menos w1 menos u sub 2 más w2, que podemos reescribirla de esta manera. Operando convenientemente, tenemos entonces esta igualdad equivalente a la anterior. Notemos que esta expresión nos está diciendo que el vector en el lado izquierdo de la igualdad, u sub 2 menos u sub 1, es un elemento del subespacio U, pero a su vez es igual a este elemento W1 menos W2, que es un elemento de W. Es decir, la igualdad nos dice que estos dos vectores coinciden, pero estos dos vectores están en el subespacio U y además en el subespacio W. Por lo tanto, deben pertenecer a la intersección de U con W. Por hipótesis, dicha intersección tiene solamente el vector nulo. Es decir, el vector resta U sub 2 menos U sub 1 debe ser el vector nulo y al mismo tiempo W1 menos W2 debe ser el vector nulo. Esto es exactamente decir que los elementos de U sub 1 y U sub 2 coinciden y que los elementos de W1 y W2 también coinciden. Esto es lo que queríamos probar y por lo tanto hemos llegado a la conclusión del teorema. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.